Buen día, amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más les saludamos desde la Iglesia Rostro de Dios, aquí en Amatitlán, y por medio de Servicable, el canal 93, gracias a Dios que nos permite entrar a su hogar. Queremos compartir juntamente con el hermano Armando uno de los temas que consideramos que es vital en el tiempo final, sobre todo en la época que vivimos. Fíjese que el tema que queremos hablar es la alabanza que tiene Babilonia. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que evaluar en algún momento, obviamente, es ver por qué se da eso. Mire, para comenzar, la Biblia cuando habla de Babilonia, su nombre se deriva de Babel. ¿Se recuerda usted la torre que fue formada y que tiene dentro de las acepciones o conceptos es confusión o mezcla? Entonces fíjese que cuando nosotros hablamos de la alabanza de Babilonia, hablamos de dos elementos. Uno, la confusión que puede llegar. Y dos, la mezcla que se puede dar también. Obviamente en los dos aspectos es un poco peligroso. Porque en este caso venimos nosotros y decimos, no hombre, no es mayor cosa. Bien, es de tener cuidado. Porque, por ejemplo, hablando de música, lo escuchan a usted cantar. A usted que es cristiano, hijo de Dios, lo ven en una iglesia cantando, qué bien, es cristiano, va a tal iglesia, dicen, pero después lo ven cantando en un lugar que no es de cristianos, ahí es donde creamos confusión. Y la mezcla obviamente es también el hecho de que lo que nosotros cantamos como iglesia de Cristo en la tierra, también lo está cantando la gente que no es cristiana. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia? Porque podemos cantar lo mismo, es al mismo Dios. No, no es lo mismo. Hay que tener un poco de cuidado y de sabiduría. Pero de eso es lo que le tenemos que hablar, porque mire, cuando empezamos a leer la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 1, dice que en el tiempo del rey Joacim, en el año tercero, Nabucodonosor llegó, sitió la ciudad. Y cuando la sitió, dice que Dios mismo entregó en sus manos a Joacim, con los utensilios y todo lo que tenía, y se los llevaron en la deportación precisamente hacia Babilonia. Ahora, ¿por qué? Las razones están en segundo libro de Crónicas y el segundo libro de Reyes, el último capítulo de cada uno de ellos, donde habla la historia de cómo ellos, aunque Dios les estuvo enviando profetas, Dios les enviaba gente que les hablaba, que se arrepintieran, que se convirtieran, ellos nunca dejaron nada de lo malo que hacían. Mire, hoy por la mañana leía toda esa parte y me sorprendió, porque fíjese que la Biblia dice que, hablando de los reyes, primero estaba Saúl, un rey, conforme al corazón de la gente. Después vino el segundo rey, que sustituyó a Saúl, David, que él sí era un hombre conforme al corazón de Dios, un rey distinto. Pero el tercero que llegó fue Salomón. Y él fue el que incluso construyó el templo. Dios le habló en sueños, 2 veces se le presentó. Mire, él vio las cosas hermosas, porque dijo, por cuanto él le dijo, pide lo que quieras, así le dijo Dios. Él no pidió la vida de los enemigos, él no pidió riqueza, él no pidió gloria, él no pidió larga vida, nada. Lo que pidió es sabiduría para poder ser un buen rey. Entonces, como le agradó a Dios, le dijo, me gustó tu petición, te doy lo que me pediste y te agrego lo que no me pediste. Le fue muy bien. Pero cuando era viejo, como Salomón, mire, era sabio para administrar, pero no había temor de Dios. Entonces vino él y tuvo 1000 mujeres. Dentro de ellos tenía reinas de otros países y cada una de ellas tenía sus ídolos. Entonces, ya siendo viejo Salomón, las mujeres desviaron su corazón y él se volvió idólatra. Y cuando usted lee precisamente previo a la deportación, se dice que hubo un rey, que lo que hizo es que Josías destruyó todos los ídolos que había, incluyendo unos que hizo Salomón en el tiempo que fue rey. Mire, fue el tercer rey e hizo lo malo. Entonces durante muchos años hubo idolatría, hasta que llegó él, lo limpió, pero Dios dijo, no, ya llegaron al límite y fueron a la deportación por 70 años. Entonces fíjese, ahora como el tema es obviamente sobre Babilonia y la alabanza de Babilonia, tenemos que considerar algo. En primer lugar, mire, los agarraron y los llevaron cautivos. Ahora cuando usted llega, ahí vamos a empezar a hablar, Salmo 137, verso 1 y 2. Ahí dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión.
sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Mire lo que está haciendo. Está hablando el salmista, pero ¿qué es lo que dice? ¿En dónde estaban? Junto a los ríos de Babilonia. Eran cautivos. Ahí oraban, ahí se recordaban cuando yo estaba ahí en Jerusalén y que íbamos al templo. Cuando, mire, la gente que lamentablemente se aleja, empieza en algún momento a recordar lo que hacía en la época antigua, pero ya no lo hacen. El punto básico es que vienen ellos y empiezan a recordar todo lo que ellos hacían. Pero fíjese que interesante esa situación, porque cuando ellos dicen, en los sauces colgamos nuestras arpas. Entonces cuando habla esa palabra colgar, el arpa era un instrumento de cuerdas. Entonces fíjese que ellos se puede traducir de 3 maneras. Uno como colgar, otra como ahorcar y la tercera como suspender. Entonces dice, cuando suspendimos nuestras arpas. Y fíjese que una de las cosas importantes, si usted se recuerda, que cuando Saúl estaba ahí siendo atormentado por un demonio, ¿te acordás quién llegaba? David, efectivamente. ¿Qué hacía David? Lo llamaba, llevaba precisamente un instrumento de cuerdas, el arpa, y se derramaba la unción y el espíritu que atormentaba a Saúl se iba. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cuando se fueron a Babilonia, mire, lo primero es que dejaron de tocar, dejaron de meterse en la alabanza para buscar la presencia de Dios. Y entonces, no solo eran cautivos en su cuerpo, sino su alma fue también atrapada en el sistema que tenía Babilonia. Fíjese, hermano, que sí, eso es bien interesante porque a veces suele pasar que hay estadios en los cuales a veces uno, y digo uno porque en algún momento yo también lo experimenté, uno puede llegar a la iglesia y simplemente sentarse, ¿verdad? Ver que los hermanos danzan, ver que los hermanos cantan y uno está fuera totalmente de la presencia, ¿verdad? Y esa es nuestra lucha, ¿verdad? De no solo ir a la iglesia, ocupar un lugar o cumplir con el tiempo del privilegio, sino que de llegar a esperar qué es lo que Dios nos va a dar. Y eso empieza desde que se cruza el umbral, ¿verdad? Desde que uno empieza a saludar a los hermanos. Ahí estás uno esperando, atento, a ver cuál es la bendición que Dios va a enviar a través de eso, ¿verdad, hermano? Y así lo dice el Salmo aquel: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, así, con esa actitud debería de llegar. Incluso Eclesiastés 5:1 dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír y para hacer la promesa o el voto del necio. Entonces, mire, vea la situación. Ellos recordaban, pero uno, están cautivos. Lo segundo es eso de que ellos ya abandonaron sus instrumentos musicales. Y ahora fíjese que en el verso 3, Salmo 137, verso 3, dice, mire, aquí dice 2 cosas. Uno, los que nos llevaron cautivos. Y dice, los que nos habían desolado. Así de la Biblia 60. Mire, los tenían prisioneros. Ahora dice, ustedes son los prisioneros, pero canten. ¿Qué canten? Dice, canten cantos alegres, de esos cánticos de Sión. Fíjese, mire, entonces hay una situación, vea lo ridículo, los tienen oprimidos, dice, están presos, están atribulados aquí, pero canten cantos que sean alegres. No, ellos dijeron en el verso 4, realmente esto dicen, de verdad, ¿cómo podemos cantarle cánticos de Jehová en tierra de extraños? No se puede, porque entonces fíjese que uno de los aspectos, les repito, regresemos a lo inicial. ¿Dónde estaban cautivos? En Babilonia. Pero fíjese que dice, estando en Babilonia, que canten himnos de Dios. Y el Salmo 65, viene David y dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Y dice el Salmo 135, verso 21, desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Cuando se habla de Sión, en algunos momentos dicen la fortaleza de Sión, se habla de Jerusalén, la ciudad de David, el lugar donde estaba el templo, la presencia de Dios. Entonces, mire, vienen ellos y le dicen, canten cantos de Sión, es decir, canten lo que cantaban mientras estaban en el templo de Dios. Sí, pero ellos están cautivos, ni siquiera tenían oportunidad de llegar. ¿Cómo iban a cantar? Por eso ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar un canto que es de alegría? Lo canta el que está libre si nosotros somos prisioneros. ¿Cómo lo va a cantar alguien que está siendo oprimido?
Y quieren que en lugar de mostrar cara de tristeza, pongamos cara de alegría. No se puede. Porque fíjese que incluso la Biblia dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. No dice que cante, dice, ¿está alguno alegre? Ese sí que cante alabanzas. Entonces, porque nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo al estado en que estamos. Entonces, mire, uno de los trucos, si pudiéramos decir así, precisamente de Babilonia en cuanto a su alabanza, es un engaño que quiere llegar. El engaño quiere llegar, en primer lugar, precisamente haciendo que la gente se despoje de los cantos que producen liberación. En segundo lugar, quiere que la gente muestre una actitud de alegría cuando no hay alegría. Por eso es que en algún momento la alabanza hay que tener cuidado, porque se maneja los ritmos. Y como el ritmo es así, alegre, 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 la gente se pone ahí. Sí, pero el ritmo es una cosa y la melodía es otro elemento y la armonía, fíjese, es otra situación. Son tres elementos en la alabanza que uno tiene que ver, pero entonces la gente se ocupa solo del ruido. Y entonces al estar en esa condición, les repito, mire, el engaño está en que quiere que cante alabanzas con alegría y está triste. No importa, usted está triste, venga y cante. No, eso no es el parámetro. Hay un canto incluso que dice así, que ríe el que está triste. No, aquí la Biblia dice el que está afligido o triste, que haga oración. Eso es lo básico, ¿verdad? Si no nos da problema. Dice, hermano, que estaba viendo acá en unas anotaciones donde dice que cuando los cautivadores o los que llevaban presos a estas personas dicen que los humillaban, pero que cuando les decían que cantaran himnos como los cantaban en su templo, era un grado más alto de humillación. ¿Por qué? Porque esos cantos eran dedicados a Dios, ¿verdad? Porque uno cantaba sus grandezas, cantaba sus maravillas, sus milagros. Entonces, cuando los obligaban a cantar eso, cuando están cautivos, es como decir, bueno, ¿dónde está tu Dios? Exacto. ¿Verdad? Lo que le decían a David. Eso le decían a David, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Y sería la cosa, ¿verdad? Mírelo, entonces el punto, lo que hace Babilonia, le repito, el efecto que está produciendo. Por eso el cántico es delicado. Pero mire, hay un elemento más. Y en esto creo que nos debemos nosotros de centrar, porque fíjese que uno de los puntos fundamentales es precisamente que ahora llegaron a Babilonia. ¿Quién era el rey en ese momento? Nabucodonosor. Pero usted se recuerda que viene Nabucodonosor y tuvo un sueño. Y un sueño fue tan bueno, un sueño de Dios, que se asustó, hasta en sueños, y se le olvidó. Entonces convocó a todos, a los que tenía, sátrapas, adivinos, medos, caldeos y de todo. Toda la gente llamó y mire, tuve un sueño y me asustó. Necesito que me lo interpreten, pero necesito que primero me digan cuál es el sueño. No, decían ellos, eso nadie lo ha podido hacer en la tierra. Danos el sueño y te decimos la interpretación. No decía él, sino ustedes me están engañando. Entonces fíjese que ocurrió algo. Viene este hombre, el rey Nabucodonosor, y da una orden, maten a todos. Cuando fueron a traer a Daniel y a los amigos, ¿qué pasó? Dice que hay que matarlos. ¿Y por qué? Por esto les explicaron. Denos tiempo, vamos a orar. Y efectivamente, mientras Daniel y sus tres amigos estaban buscando la presencia de Dios, pidiéndole la revelación, llegó la revelación. Y se presenta a Daniel y dice, ¿sabes qué? Ya, el sueño que tuviste es de Dios, por eso nadie te lo puede dar. Y Dios me dio a mí la bendición, el privilegio de interpretarlo, contártelo e interpretarlo. Tuviste una imagen porque estabas preocupado del futuro del reino, porque te has esforzado. Ese fue el primer reino mundial. Entonces dijo él, tú eres la estatua que viste, que es lo que le contó. ¿Viste? Tenía oro, tenía plata, tenía bronce, tenía hierro en las piernas, en los pies y los dedos, parte de hierro, parte de barro. Entonces le empezó a escribir cómo iba a ser. Tú eres el reino de oro, después el segundo reino será de plata, el tercero de bronce y el cuarto de hierro. Entonces le explicó todo lo que iba a suceder. Pero entonces viene y cuando le dice, tú eres la cabeza de oro. Ah, dijo él, entonces y Dios te dio, le dijo, porque así le dice, Dios te dio precisamente la bendición, la capacidad de poder ser el que administra todo eso. Viene de Dios. Entonces viene él y le dijo, como Dios te dio dominio sobre todo, entonces dijo él, bueno, si yo soy el fundamental aquí, qué bien. Pero ahora, como le dijeron, yo soy
la cabeza de oro, entonces, ¿qué voy a hacer? Mi estatua. Y efectivamente hizo una estatua de oro. Y eso está en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 1. Entonces, mire una cosa bien interesante, porque viene dice que en la Biblia 60 dice que hizo la estatua de oro, que el alto era de 60 codos, el ancho 6 codos, y juntamente con eso dice un verso adelante, que precisamente Daniel capítulo 3, verso 5, que eran 6 instrumentos musicales. Entonces, mire, hay una cuestión, porque ahora usted ve 60 codos, 6 codos de ancho y 6 instrumentos. Si usted le quita el 6 a la altura, que era 60 codos, tiene un 6 ahí, tiene de altura lleva un 6, de ancho lleva un 6 y 6 instrumentos, 6, 6, 6. Esa es precisamente la alabanza de Babilonia. Pero ¿y será solo eso? No. Déjeme que le expliquemos un poquito. Mire, para comenzar, dice, hizo la estatua de oro. Fíjese que los 60 codos más o menos son aproximadamente 28 metros. Es decir, un edificio, porque es 42.5 el codo, el largo. Entonces, 6 por 7, 42. 6 por, como pongámosle 28 metros. Entonces estamos hablando que sería un edificio más o menos 6, 7 niveles. Para que usted se forme la idea en el tiempo actual. De alto, fíjese, y de ancho son 6 codos. Ahí será poco, más o menos 2.40, 2.50. Para nosotros es angosto, pero ese es más o menos como los que ponen los famosos obeliscos. Algo así, que son así delgados y son altísimos. Usted lo puede ver en la ciudad capital, ahí hay uno, el famoso obelisco, ahí en la Avenida de las Américas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí está. Les repito, el ancho 6 codos y 6 instrumentos. Entonces, mire, ahí tiene 3 que tenemos que empezar a ver. Lo primero, les repito, los 3 elementos. La altura, el ancho y los instrumentos. Le decía, tiene 3 veces un 6, 6, 6, 6, ¿verdad? Es un poco delicado. Lo segundo que usted puede ver, precisamente, es que, mire, dice que levantaron en el campo de Dura, así se llama, el lugar donde lo establecieron. Y Dura, dentro de las cuestiones que se traduce el nombre, Dura es generación. Se puede traducir como habitación círculo o como pared. Pero entonces mire una situación, porque ahora decimos, bueno, está la alabanza. ¿Dónde lo levantaron? En Dura, donde hay una pared. Y ahora, ¿qué es lo que hace la pared? Una división, una protección. Esos son los objetivos por los cuales usted tiene en su casa, en el interior, levantó pared para hacer habitaciones individuales. Y obviamente sirve de protección. Entonces, mire, él confió en que en la estatua que hizo. Ese es el primer punto que él tiene en ese sentido. Y le repito, ahora ¿qué hace? Porque él, al encerrar eso en una habitación, como dice también en círculo, está haciendo, mire, algo así tan sencillo, dice uno, no tiene nada que ver bien. ¿Por qué razón? Porque fíjese que lo que está haciendo es afectando sus generaciones como consecuencia de la alabanza que está tocando. Y eso es peligroso. El otro elemento que uno puede ver precisamente sobre eso es el hecho de que viene y se habla que tenía 60 codos de altura. Pero fíjese que cuando uno empieza a revisar en el concepto hebreo lo que es altura, la palabra esa se puede traducir dentro de ellas ensoberbecerse o soberbia. Fíjese, entonces mire una cuestión, ¿qué es lo que pasó con él? Viene este hombre, levantó su estatua y está preparando una alabanza de Babilonia, pero lo que él está viendo es altura. Ahora tomemos en cuenta, ¿cuánto dice? 60 codos. Y fíjese que generalmente Dios, cuando habla en cuanto a madurez, habla de 30. Por ejemplo, usted ve la edad de Cristo, más o menos cuando desarrolló el ministerio, 30 años. La Biblia dice que cuando llegaban los levitas y ya iban a ser ya reconocidos como sacerdotes para empezar a desarrollar su trabajo en el tabernáculo, de 30 hasta 50 años. Fíjese, de 30, habla de la madurez. Ahora él, ¿por qué puso 60 codos? Para mostrar que era suficiente lo que él hacía. La autosuficiencia, el famoso problema de el orgullo, que es de lo que él tuvo lamentablemente.
Ahora mire, ya viene él, tiene esto. Primero, le repito, era el alto. Lo segundo decía, el ancho era 6 codos. Pero fíjese que esa palabra ancho viene de una raíz siempre en el hebreo que se puede traducir como engaño, como inducir o como lisonjear. Tiene otras acepciones, pero con esas quedémonos, porque fíjese, entonces mire, ¿cuál es la base? Porque recuerde, dice el ancho, o sea, para poner la base del obelisco que él estaba haciendo, la estatua de oro, está poniéndolo bajo 3 elementos, bajo el engaño, bajo las lisonjas. La lisonja es, ¿cómo le dicen? Sí, es que nosotros usamos esos términos, pero mire, es donde viene una persona y toma una actitud de querer realmente, nosotros en Guatemala decimos una palabra que en otros países no es adecuada, es chaquetero, ¿verdad? O culebra le dicen también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el que está lisonjeando? Es quedando bien con alguien. Entonces, mire, así está él empezando él a poner las bases para la alabanza. Uno, a base del engaño. Y tercero es porque dice inducir. Ahora vea la situación, porque inducir es motivar a que otro haga las cosas. Mire lo delicado. Entonces, mire, ahí estamos viendo la altura, estamos viendo la base y tiene los instrumentos. Pero ahora solo déjeme que le haga un comentario sobre esto. Porque, bueno, no sé si antes de que pasemos querías hablar algo, Armando. Sí, con lo que estaba no, con lo que estaba comentando, que es bastante interesante, hermano, porque fíjese que estaba viendo que una de las traducciones de Babilonia, en la palabra 1101, puede traducirse como, ya había hablado de mezclarse, pero también se puede traducir como ungir o como untar. Y cuando vemos en el cuando vemos en el Antiguo Testamento, ungir era apartar, ¿verdad? Entonces, esa alabanza de Babilonia está apartada. De hecho, hay artistas que dedican su música a ciertas actitudes. Por ejemplo, que lo despechado porque lo dejó la pareja, o porque falleció un familiar, etcétera, etcétera. Pero podemos entender que esa música está apartada para. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros llevamos, por ejemplo, esos mismos estilos adentro de la iglesia, ¿verdad? Estaríamos mezclando las cosas, algo para lo que no fue creado, porque eso fue creado para otra cosa. Mientras que la alabanza para el Señor tiene que nacer del corazón, de un adorador, ¿verdad? Amén. Y un punto importante, cuando decís ungido, que significa apartado, hay algo también. ¿Qué hace ese tipo de música de Babilonia? No nos acerca a Dios, al contrario, nos aleja de Dios. Y ese es el peligro grande que hay. Por eso es que usted es cristiano evangélico, tiene que saber qué tipo de música va a escuchar. Es que dice que es cristiano, está bien. Pero el hecho que alguien diga que es cristiano y canta música que no es cristiana, no significa que lo va a escuchar. Porque ahí usted puede escuchar y conoce artistas que dice que es cristiano, pero su música no es cristiana. Entonces viene la persona y eso genera confusión. Pero entonces, mire, regresando al punto, porque ahora, vean, le dijimos, la altura era 60 codos, pero el ancho es 6 codos y tiene 6 instrumentos. Entonces, mire, este es otro número que es bien curioso, porque les repito, hablamos de la alabanza de Babilonia. 6 codos de ancho por 6 instrumentos. Es 6 por 6, 36. ¿Se recuerda? Eso lo estudió usted cuando estudiaba hace muchos años. Pero fíjese que hay una cosa bien bonita en ese sentido cuando usted empieza a ver eso, porque cuando usted agarra los números 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y hasta llegar hasta más 36, hace la sumatoria completa y le da un valor numérico curioso, 666. Entonces vea, cuando la base precisamente de lo que él va a hacer es el engaño, ¿con qué lo está mezclando? Con 6 tipos de instrumentos. Y 6 tipos de instrumentos que en algún momento lo que van a hacer obviamente es traer problemas. Ahora, ¿por qué nos va a traer problemas? Porque lo que se está haciendo es agarrando una alabanza que supuestamente es para agradar a Dios, pero lo que está haciendo, como decía Armando, una alabanza aparentemente ungida, pero que nos separa de Dios. Y eso, hermano, ese es un problema grande.
Eso lo puede ver usted, métase a YouTube y vea un montón de videos que hay. Alabanza, hay cosas que a la de uno dice, ¿y de dónde sacaron tal información? ¿Y cómo se les ocurre cantar eso? ¿Cómo cantan ese tipo de música en el templo? ¿Cómo es posible que venga una persona y que, por ejemplo, se ponga a bailar en el púlpito? Mire, son cosas que traen confusión, pero están cantando coros y están bailando coros. Y uno dice, no puede ser posible, eso es lo que causa confusión. Y le digo, es un tipo de música que aparentemente es ungida, pero nos está separando de Dios, porque entonces no hay diferencia entre lo que es usted y lo que es la gente que no conoce a Dios. Y ese es un gran peligro. Pero entonces, mire, seria la cosa, porque les repito, la base con los instrumentos son 666. Y recuerde que la Biblia cuando habla en Apocalipsis dice que ese es número de hombre. Es decir, el esfuerzo humano por querer hacer las cosas para bien propio. Para decir, son mis fuerzas las que me permiten tener todo esto, sin darle la gloria a Dios. Por eso más adelante Nabucodonosor, cuando estaba paseando, una vez, después que tuvo el sueño del árbol también, y dijo, y no es esta la Babilonia que yo construí, pero él andaba paseando en lo que se conocía como los jardines colgantes de Babilonia. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces cuando él estaba allí, fíjese, pasó algo, vino la voz de Dios y fue enviado 7 tiempos con las bestias. Perdió la razón hasta que una vez levantó su rostro, vio, recobró su conocimiento y ahí fue donde aprendió a darle la gloria a Dios. Pero mire el peligro que hay. Es, hermano, que una de las acepciones, regresando siempre a las acepciones de Babilonia, pero yo creo que va con lo que se está comentando, que puede traducir también como comer o dar de comer, y eso nosotros lo podemos dar a entender de que a veces hay música que le da de comer a nuestra alma, ¿verdad? Yo me siento triste, me siento así, entonces voy a buscar cierto tipo de alabanza, o estoy enojado, estoy esto, y uno va a buscar cierto tipo de alabanza. Y eso no debe de ser así, sino que debemos de entender de que la alabanza es para llevar ese aroma grato al Señor, ¿verdad? No es para satisfacernos a nosotros mismos, sino que es para venir y dar esa ofrenda delante del Señor, ¿verdad? Que sale de un corazón sincero, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que Babilonia va a procurar hacer con nosotros, ¿verdad? Satisfacer nuestros, hacia nosotros mismos, lo que usted decía, ¿verdad? Número de hombre, pero debemos de entender que nosotros tenemos una naturaleza humana que Babilonia va a querer satisfacer también. Y lo que va a querer manipular es el alma de la gente. Porque mire, sabe que, como regresando al concepto de confusión o de mezcla, ¿sabe cuál es el problema de Babilonia? Que le trae, hermano, cosas del mundo con etiqueta de cristiano. Por eso es que usted ve ahora música que todos sabíamos que no era cristiana, pero que le cambiaron la letra y ahora es cristiana. Usted lloró con no sé qué canción. ¿Verdad que la gente llora por alguna música? Se enamoró usted de su esposa y le dedicó una canción romántica. Ahora ya no es la música secular. Ahora le pusieron letra y es cristiana. Y dice usted, qué bendición, confusión. Es lo que usted debe tener el cuidado necesario en ese sentido, ¿verdad? ¿Querías hablar? No. No, solamente tal vez un concepto más, y es del tema de la confusión, porque aquí nosotros podemos creer que, verdad, los momentos de intimidad que nosotros tenemos con el Señor es como decir, bueno, es porque me arrepiento de tal cosa, me arrepiento de esto, y no es eso, sino que uno de los puntos que tal vez no alcancemos a tocar va a ser la adoración. Porque la adoración es de que a pesar de como nosotros nos sintamos, ¿verdad? Para el Señor es la gloria, para el Señor es la honra y para Él es la alabanza. Entonces es una de las cosas que tienden a confundir, ¿verdad? A veces uno ve llorando a las personas porque se sienten compungidas como con alguna alabanza. Yo me recuerdo un testimonio que contaba el apóstol Sergio, nuestro apóstol, que decía que cuando él llegaba a un X lugar y llegaba la secretaria, como que se sentía compungida porque él le llegaba a predicar de Cristo y ella empezaba a llorar. Pero ella lloraba no porque sentía la presencia del Señor, sino porque
sabía que estaba haciendo algo malo y lloraba porque sabía que tenía que dejarlo, ¿verdad? Y eso no es, ¿verdad? Eso no es adoración, ¿verdad? Porque eso puede pasar también, hermanos, que pueden estar confundidos, decir, es que Señor, perdóname, pero y empieza a llorar por sentir la liberación de la culpabilidad, pero eso no es adoración. Entonces, son las cosas que confunden en la alabanza que nosotros debemos de tener claro, ¿verdad? Amén. Incluso uno de los aspectos que la gente dice es que ese canto me hace llorar, como dice Armando, efectivamente. Ahora, ¿por qué llora? Efectivamente hay que evaluar, hay que buscar qué es lo que está ocurriendo. Mire, hermano, hay situaciones que uno debe tener el cuidado, porque les repito, hay confusión. Entonces sigamos adelante, porque mire, la confusión puede venir. Ahora, ¿cómo? Viene, les repito, hablamos de 6 instrumentos, que decía, estaba la flauta, vamos a ver, bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio y zampoña. 6 tipos de instrumentos que aparecen en Daniel capítulo 3, verso 5. Pero entonces fíjese que hay dos separaciones, porque en primer lugar está hablando la bocina, la flauta y la zampoña como instrumentos de viento. Y lo que era el tamboril, el arpa y el salterio, fíjese, como instrumentos de cuerda. Usted dice tamboril, un tambor, no. Cuando usted empieza a revisar eso, habla otro instrumento de cuerda que era también. Le digo, hay que revisar en el concepto hebreo precisamente. Entonces habla de 2 tipos de instrumentos, uno de viento y otro de cuerdas. Y les repito, ahora, ¿qué es lo que muchas veces usa usted? Por ejemplo, la trompeta en la alabanza expresan una actitud de júbilo. Cuando, por ejemplo, presentaban a un rey en Israel, me recuerdo cuando pusieron a, creo que Salomón, el otro que... creo que fue Josías, el que pusieron también, vino este hombre, entonces venían ellos, ¿y qué pasaba? Empezaban a sonar las trompetas, porque era una actitud de júbilo. Cuando llegaba el jubileo, sonaba el shofar, porque eso anunciaba liberación. Entonces fíjese que había una cosa, y usted oye música, por eso hay gente que le gusta la música mexicana, porque ellos usan muchísimo la trompeta, y ahí están gritando y gritando. El punto básico es que, mire, habla precisamente la trompeta de júbilo, y le hablaba que lo que era el arpa, o los instrumentos de cuerdas, habla de liberación. Entonces hablaba de un equilibrio que debería de aparentemente ver, pero vea la cuestión, ¿qué es lo que pasó? Quien lo está organizando es el rey Nabucodonosor. Entonces es lo que dice, bueno, hagamos esto, agarremos 2, primero la bocina, la flauta, después 3 instrumentos de cuerda y por último la zampoña. Pero entonces dice, ya con eso se tiene que postrar y tiene que adorar la estatua. Pero entonces mire, ¿qué es lo que hace en medio del júbilo? Porque apliquemos eso a la alabanza. ¿Cómo llega la confusión de Babilonia? En medio de los cantos de júbilo le dicen cosas y la gente le dice amén sin haber meditado lo que está diciendo. Mire, eso es bien peligroso, porque son momentos donde la gente cree que todo está bien, pero no es así. Mire, déjeme que le cuente, hace muchos años yo vi en un lugar, había un hombre y estaban cantando cantos y había gozo, la gente contenta, y vino este hombre. Y todavía me recuerdo ahí, cuando él dice, miren qué tal cosa, y mi hermano se murió, dijo él, contando que el hermano lo habían matado, clavos ahí. Entonces mataron a mi hermano, pero él dice, reciba el espíritu de mi hermano. Amén, dice la gente. Mire, en el medio de un momento de júbilo, amén, dijeron, cuando la Biblia dice que nosotros ni siquiera tenemos, mucho menos consultar, nada de consultar, espíritu de muertos. La Biblia decía, no hay entre vosotros ninguno en el cual haya espíritu de muertos, o que evoque a los muertos. Y este cuate les dice, reciban el espíritu de mi hermano. Tu hermano se murió de muerto. Y amén dice, en medio del júbilo. Por eso es lo que hace Babilonia. En medio del júbilo puede meter cosas que no están nada bien. Fíjese. Y sí. Fíjate que quería comentarle algo acerca del tema de la alabanza, tal vez no tanto del lado de Babilonia, sino para tener un punto de referencia. En Éxodo 5.1, donde dice que Moisés y Aarón enfrentan al faraón y le dicen, ¿verdad? Dice Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta
en el desierto. Y verdad, acá lo que vemos es de que lo que tiende a confundir, ¿verdad? Es que en el mundo hay fiestas, ¿verdad? Y vemos que Dios, nuestro Dios es un Dios de fiestas, ¿verdad? Dice la palabra que cuando alguien se arrepiente hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Los ángeles hacen fiesta. Entonces, tiende a confundir eso, ¿verdad, hermano? Porque sabemos pues de que de este lado hay alabanza, hay júbilo, hay danza, ¿verdad? Pero también del lado del mundo. Parecía cómico, estábamos con mi esposa y mi hija y la nena de repente ella todavía no logra asociar, pero cuando escucha un ritmo empieza a moverse como cuando danza aquí en la iglesia. Entonces nosotros le tenemos que explicar, no, mira, mijita, esto que aquí, que allá, en lo que ella va creciendo. Pero qué triste es, ¿verdad, hermano? Que de repente entonces nosotros podemos tener esa línea bien delgada, ¿verdad? Y por eso es importante esto, saber realmente cuál es la música y la alabanza que nosotros debemos de darle como una ofrenda al Señor. Amén. Y ahí es el peligro, porque de verdad, como decías, mire, viene y la nena 2 años tiene, ¿verdad? 2 años. Un niño de 2 años no puede discernir. Y la Biblia dice precisamente en la carta a los Gálatas que aunque cuando el heredero dice es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo, porque tiene que ser guiado por tutores y por ayos, por gente madura que le guíe para que tome lo correcto. Porque el niño no lo sabe, y eso es lo que pasa precisamente, les repito, porque como en el canto dice Dios, entonces es cristiana la canción. No lo es, no lo es, ¿verdad? Entonces mire, pero entonces regresemos, porque les repito, decía 3 instrumentos de viento y 3 de cuerdas. Mire, primera carta a los Corintios capítulo 14 verso 8 dice, si la trompeta, porque recuerde, una era de instrumento de viento, si la trompeta diere sonido incierto, dice, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, mire, uno de los problemas que da precisamente en ese sentido es el hecho de que viene una persona, le repito, escuchó sonido de trompeta y cree que es de Dios. Y no, le repito, estamos hablando de la alabanza de Babilonia, que lo que hace es confundir. Ahora, ¿qué es lo que dice? Ahí sí se aplicaría que es un sonido incierto. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía 2 trompetas de plata. Tocaban una, convocaban únicamente a los ancianos y la gente que estaba a cargo de todo el pueblo de Israel. Había el toque de 2 trompetas para que todo el pueblo llegara. Cuando se trasladaba el campamento, había toque de trompeta también. Era la guianza. Había batalla, como dice ese texto, se tenía que sonar la trompeta. Es decir, había sonidos que guiaban. Entonces vea una cuestión, ¿qué es lo que hace Babilonia cuando agarra los instrumentos? Ponen un sonido que nos confunde. Y eso, mire, hermano, eso le ha pasado a usted en algún momento, porque viene usted que tiene su celular y no se desprende el celular. De repente sonó el celular, inmediatamente usted agarra así para ver si es el suyo, porque el mismo sonido que usted tiene, lo tiene como 50 personas más. ¿Verdad? Por eso hay que individualizar el sonido, así no se confunde uno. Pero vea la cuestión, oyó el sonido, creyó que era para usted, y eso es lo que hace Babilonia. Un sonido y dice, es de Dios. No es de Dios. Quería compartir algo que el Señor había puesto en mi corazón en Job 39:24. Aquí Dios está regañando a Job, ¿verdad? Porque le dice, ¿dónde estabas tú? O si conoces esto, si conoces lo otro. Aquí en el 39:24 dice, con ímpetu y furor corre sobre la tierra, dice, está hablando del caballo. Con ímpetu y con furor corre sobre la tierra y no se está quieto al sonido de la trompeta, ¿verdad? Es que el caballo está esperando solo que suene la trompeta para salir a la batalla. Entonces, eso es lo que tiende a confundir, ¿verdad, hermano? Porque nosotros debemos de entender para que se corra la batalla. Hay un montón de situaciones ahí, pero lo que usted decía, el poder, ¿verdad?, de la trompeta es de convocatoria y de ir a la batalla. Amén. Así es. Y los otros eran instrumentos de cuerdas. Miremos un texto ahí que nos va a ayudar. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 15. Está el profeta Eliseo. Pero Eliseo estaba molesto con un rey. Y el rey le fue a consultar y mira, ni siquiera te hablaría, le dice, creo que era el rey de Israel. Pero por respeto al rey de Judá, que te acompaña, te voy a hablar. Ahí le dice, pero bien enojado. Eliseo, cuando usted estudia el carácter de él, era muy, muy enojado. El punto es que viene él y como ahora dice, necesitamos que Dios nos hable.
Pero en la condición en que estaba este hombre, no estaba para eso. Entonces dice, traedme un tañedor. Y dice que llegó un hombre, un músico, un salmista, y dice mientras el tañedor tocaba un instrumento musical de cuerdas. ¿Qué es lo que pasó? Dice, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Sabe qué es lo que hace? Precisamente los instrumentos de cuerdas van preparando el ambiente espiritual para que la presencia de Dios descienda. Ese es el objetivo de la verdadera alabanza. Pero ¿qué es lo que está haciendo en este caso Babilonia? Está agarrando el arpa, el salterio y ese tamboril precisamente para que venga la gente y lo que haga es que se ponga a adorar una estatua. La confusión. Porque entonces dice, es que estoy haciendo tal cosa, entonces estoy agradando a Dios. No, no lo estamos agradando. Lo que estamos haciendo es imitando lo que tal vez otro está haciendo, ¿verdad? Y es parte de los peligros en los que, les repito, puede caer alguna persona. Entonces venimos nosotros y lo que tenemos que considerar en algún momento es, muy bien, hay instrumentos de cuerdas. Lo primero es, ¿atrae la presencia de Dios o nos está trayendo confusión? Porque lo que hicieron ellos fue, ahí está la estatua, adoremos la estatua. No, esa era la confusión. Ese era el error en el cual se está metiendo precisamente Babilonia, fíjese hermano, donde la gente cree que porque hizo tal cosa, con eso va a conmover a Dios. No, el objetivo que llegue la presencia de Dios es para que cuando uno esté delante de la presencia de Dios, Apocalipsis capítulo 4 dice que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, cuando oyeron, empezaron, se postraban, lanzaban sus coronas delante de Dios. Una actitud para honrar, glorificar, darle toda la gloria, la honra, la alabanza, dice ahí Apocalipsis, al Señor. Eso es lo que hay que hacer. Por eso, cuando habla de eso, son las 2 etapas que hablaba hace tiempo Armando. Mateo 4, verso 10, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que eso va relacionado también. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire, hay una persona en una iglesia y está sirviendo y es buen servidor, qué bueno, pero nunca se siente a escuchar, nunca se sienta a alabar, nunca se sienta a adorar. Es un peligro, porque lo está haciendo con su propio esfuerzo. Y eso, hermano, nos trae grandes problemas, porque ¿sabe qué ocurre en ese sentido? Viene la persona y en algún momento se le terminan sus propias fuerzas. Y entonces va a terminar como Marta diciendo, Señor, ¿no te preocupa que mi hermana no me ayuda a servir? Y que le dijo, Marta, Marta, estás afanada, estás turbada. Es decir, estás dando vueltas en lo mismo. ¿A qué te dedicas? Solo a las ollas, solo a servir fresco, solo a buscar sillas, solo a usar el trapeador porque alguien botó esto, solo dar servilletas, cubiertos, solo a eso se dedicaba. Entonces le dice, tu hermana María tomó la mejor parte, la buena parte que nunca le será quitada. Entonces les repito, por eso es fundamental la alabanza. Pero si el cuate dice, es que yo estoy oyendo tal música, sí, pero ¿y es de confusión? No lo está fortaleciendo en su vida espiritual, sino lo está separando de Dios. Fíjese, hermano, que también hay un tamboril que fue creado, dice por acá en Ezequiel 28:13, donde se está hablando de un personaje, ¿verdad? Que él dice que conocía muchos de los secretos de Dios. Que dice, que dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. O sea que este ser, ¿verdad? Que en este caso es Lucifer, Luzbel, que luego pues ya sabemos que cayó, conoce bien esos secretos, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto tiempo? No tenemos, bueno, nos podemos hacer cálculos en este momento, pero tiene mucha experiencia en eso. Y de hecho, hermano, no sé si se ha dado cuenta que conforme el tiempo va avanzando, nuevas cosas van saliendo, que las frecuencias, que los bits, que las luces estroboscópicas, tantas cosas que están saliendo ahora, que vemos que hay un orden ahí, hay una jerarquía que está sobre eso, y por eso la importancia de estos temas, de entender cuál es la verdadera alabanza para Dios y cuál es la alabanza de Babilonia. ¿Me?
Y es un peligro porque efectivamente Luzbel estaba, y mucha de la gente lo ocupa como la base para la alabanza, pero entonces si él conocía incluso secretos de Dios, sabe las ventajas que hay. Entonces de lo que uno debe de hacer es tener cuidado precisamente de que no llegue el engaño, porque si no vamos a empezar a cantar cosas que ni son de Dios. Y lamentablemente eso, le digo, mire, no venimos a hablar de eso, de lo que se ve en las iglesias, sino estamos hablando de lo que se ve precisamente en, ¿dónde? En la Biblia, que es lo fundamental. Entonces, mire, les repito, empezamos viendo dos elementos, ¿verdad? Uno, el hecho de que estaban instrumentos de viento y lo que era las arpas. Pero entonces fíjese que ahora hay un punto que usted tiene que tener como base, porque dice, bueno, entonces, ¿qué canto está bien y qué canto está mal? Ese es un problema para mucha gente, porque entonces dice, ¿qué está bien y qué está mal? Déjeme que le cuente. Hace muchos años yo hablaba con mi amigo, un pastor. Él es pastor en Perú. Y me contaba que, no recuerdo si es la parte norte o la parte sur, hay un ritmo musical. Eso lo puede investigar usted en internet. El ritmo musical se llama diablada. Fíjese, diablada es un ritmo musical, pero no, obviamente no es cristiano. Y viene y un día lo invitaron a predicar a otra iglesia, pero del sector contrario a donde él estaba. Mire, Perú es bastante grande el país, pero enorme, son casi similar a México en largo, ¿verdad? Más o menos, ¿sabes? Pero es enorme. El punto es que fíjese que viene y no tienen esa comunicación así, porque mire, por ejemplo, creo que de Lima a Arequipa son 2 horas todavía. En avión, más o menos lo que hace usted de aquí, de la ciudad de Guatemala hacia México, a la Ciudad de México. Mire, para que vea la distancia, 2 horas también. Entonces, mire, ¿qué es lo que ocurre? Es tan largo que entonces en un lugar, ahí cantaban, y cuando él llegó a esa iglesia, un canto que todo el mundo lo cantaba en la iglesia, y bien bonito y cristiano. Cuando él le dijo al pastor al terminar el evento, mire usted, ese canto me parece mero raro, que no sé qué. No, dijo el hermano, el Señor se lo inspiró a un hermano que está ahí y lo llamaron. Y efectivamente dice, es que mire, agarró eso. ¿Qué agarró? El ritmo musical que le dicen la diablada, y le puso letra cristiana que encontró por ahí. Ahora vea la cuestión. ¿Qué es lo que traía? Confusión. Por eso nosotros decimos, ¿y qué pasa? Lucas 2, verso 14. ¿Se recuerda cuando llegaron los ángeles y le dieron el mensaje a los pastores? Dijeron, ha nacido el Salvador, hablando del nacimiento de Cristo. Viene Lucas 2:14 de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, si usted quiere verificar cuál es la verdadera alabanza, tiene que considerar esto. En primer lugar, dice que le den la gloria a Dios. Eso es lo fundamental. Si lo que usted va a cantar no está reconociendo la divinidad de Dios, no está reconociendo lo que Dios ha hecho, no reconoce las bendiciones que obtiene de Dios, no le estamos glorificando a Él. Y el segundo elemento debe de traerle paz. Pero si usted se siente inquieto, como que ese canto como que no está bien, para eso tiene que tener el parámetro doctrinal, el parámetro de la Biblia, para que usted sepa que si lo que va a cantar es de Dios o no es de Dios. Porque mire, en algún momento es una situación que usted debe tener el cuidado. Dice la Biblia, cantaré con el espíritu, pero cantaré con entendimiento. ¿Por qué? Porque a veces la gente canta algo y lo está diciendo lo contrario a que la Biblia explica, ¿verdad? A que la Biblia dice tal cosa. Entonces hay un punto donde usted debe tener el cuidado necesario en ese sentido, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, amén. Y es una de las cosas que nosotros debemos, son cosas que se aprenden, ¿verdad, hermano? Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto que de repente, incluso las letras, porque tal vez de repente no nos vamos tanto al ritmo, sino cuando vamos a escuchar la letra y realmente no está haciendo lo que dice acá, ¿verdad? Dar gloria al Señor. De hecho, hay situaciones en donde nosotros debemos frenar de repente tal vez el alma y escuchar la letra, ver qué es lo que estamos cantando, porque
tiende a veces a nosotros, como decíamos, ¿verdad?, a estar dándole de comer al alma, pero realmente no es para eso la alabanza, ¿verdad? Entonces debemos de analizar qué es lo que estamos cantando con nuestra boca. Amén. Eso que habla de entendimiento, es decir, usted tiene que ponerle la debida atención a los cantos. Porque mire, un canto debe tener una base, de eso vamos a hablar más adelante, pero ¿qué es lo que ocurre? Debe tener una base bíblica, porque si venimos nosotros y decimos lo contrario a que dice la Biblia, por ejemplo, alguien podría cantar, es que vino una prueba y ya no la aguanté. Entonces la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Podía aguantar. Y la otra cosa es que una prueba muy difícil, la Biblia dice, no viene una prueba mayor que la que usted y yo podamos soportar. Llegó lo justo. Entonces alguien dirá, es que cantándolo, por ejemplo, ¿verdad?, y predicando o en cualquier faceta de la Biblia, de la vida, es lo que pasa. Por eso necesita usted un parámetro bíblico. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? En algún momento, mire, venimos nosotros y le repito, lo que tiene que hacer es la alabanza, primero glorificar a Dios, segundo que le dé paz. Pero ahora, déjeme que le lea un texto aquí. Jeremías capítulo 49, verso 23. Dice acerca de Damasco, se confundieron Amat y Arfad porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en agua de desmayo, no pueden sosegarse. Entonces miremos, un canto que debe de darle paz a usted, pero dice que lo que oyeron fue no buenas nuevas. El evangelio se dice buenas nuevas. ¿Qué oyeron? Las malas nuevas, el antievangelio. Entonces, lo que hace Babilonia, mire, como ahorita que hay un rótulo que dice, usted no necesita a Dios y tampoco necesita una religión para ser una buena persona. Aparece ahí en la Aguilar Batres, está el anuncio, yo lo he visto, no sé en qué otros lugares está, pero la Biblia no habla de que usted sea buena persona, la Biblia habla de ser salvo. Ser salvos, por ejemplo, de la ira venidera, salvos de la destrucción. Exacto. Entonces viene usted y tiene que ser salvo de distintas situaciones, pero para eso necesita encontrarse con Cristo. Pero si oyen las malas nuevas, entonces si eso es lo que va a cantar, entonces va a cantar las canciones que oye en la calle. Mire, y eso lamentablemente en el tiempo final es lo que se da, donde viene gente y que lamentablemente lo que están haciendo es cantando lo que el mundo canta. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cantar nosotros lo que tiene Babilonia? ¿Por qué no, a nosotros el que nos va a inspirar en este caso era Nabucodonosor? Porque él es el que va a poner el parámetro cuando él no conoce a Dios. Mire, el tiempo final es el peligroso, porque eso es lo que se está dando, precisamente. Y es lo que usted y yo tenemos que ver en algún momento. Ahora, ¿por qué? Porque les repito, ellos oyeron malas nuevas, entonces no tienen paz. Y como no tienen paz, dice ahí, se derritieron en agua de desmayo. Fíjese, llegó la confusión. Entonces dice, ¿pero por qué canto yo esto si no lo veo? ¿Por qué es aquí? Mire, yo me acuerdo cuando era recién convertido, nosotros cantábamos un canto muy bonito que decía, en la iglesia hay sanidad, se siente el poder de Dios, había liberaciones, hay sanidad, se mueve el poder de Dios, así lo decía. Entonces yo una vez dije cantando, ¿cómo va a ser posible que yo canto esto? Y dice que hay sanidades, yo no he visto ni una. Hay gente llena, nos viene el Espíritu Santo, yo tampoco veo esto. Hay tal cosa, yo tampoco lo veo. Entonces ¿para qué voy a cantar eso? Y yo lo dije así. Y yo le digo, y yo era recién convertido y lo que menos tenía era conocimiento doctrinal. El punto es que viene Dios y me permitió empezar a tener una serie de experiencias en la iglesia. Y me decían, oramos, y mire hermano, Dios sanó a tal persona. El problema no eran los demás, el problema era yo, porque yo no lo había visto. Entonces, porque alguien dirá, es que Dios no sana a nadie. Usted lo dice porque nunca ha visto a nadie. Nosotros le podemos decir que sí, porque hemos visto sanidades. Alguien dirá, Dios no libera endemoniados porque nunca ha visto. Nosotros sí hemos visto cómo los libera Dios. Usted no ha visto cómo Dios rompe el vínculo de una persona con su pasado. Nosotros lo hemos visto. Por eso podemos decir, sí, es real. Pero le repito, ¿qué es lo que pasa ahí? Por eso dice, se confundieron Amat y Arfad porque oyeron malas nuevas. Entonces el problema está que oye uno lo que no debe de oír. Fíjese,
pero esa, les repito, es tarea de Babilonia, ¿verdad? Amén. Fíjese, hermano, que una de las cosas que recuerdo hablando de cuando el Señor, pues, yo también tuve la experiencia de que el Señor me trajo, me sacó de una vida diferente, me trajo una novedad de vida. Y me recuerdo que una de las cosas que sucedían sucedían en mi vida anterior era de que se cantaban cosas como decir, al no tener esperanza. Es decir, ellos tienen su esperanza y que ellos sigan adelante. Cuando hablan, la gente del mundo habla de las personas que están en una religión, ¿verdad? Tal vez porque no lo entienden. Entonces hay personas que al no tener esperanza, al no conocer al Señor, que lo que hacen, lo que dice la palabra, ¿verdad? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y entonces o ponen la esperanza, por ejemplo, en el amor de otra persona o la esperanza en el futuro, que es incierto, ¿verdad? Pero nosotros ahora que tenemos entendimiento, venimos, agarramos toda nuestra esperanza y la ponemos en la mano de Él, porque sabemos que Él sabe que es lo que más nos conviene y Él sabe el futuro que tiene para nosotros, ¿verdad? Amén. Y es cierto, y es que eso es importante, ¿verdad? Porque de verdad el conocimiento hace la diferencia, el haber conocido a Dios. Pero mire, hay otro texto que yo le voy a comentar una parte nada más. Deuteronomio 16:16 dice precisamente, al final dice, ahí en las fiestas dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Fíjese, eso era importante, pero ahora se recuerda cuál era la orden que dio el Nabucodonosor. Cada vez que venían ellos, se oía el sonido de algún instrumento musical, entonces lo que tenían que hacer precisamente era eso, se tienen que postrar. Fíjese, se tienen que postrar. Entonces, mire, aquí hay una cuestión bien importante, porque hay un orden. La Biblia dice, por ejemplo, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Así lo dice la Biblia. Fíjese, entra al atrio, acción de gracias, alabanza. Después entra al lugar santo, precisamente con las peticiones, y lugar santísimo a la intercesión. Pero el punto básico es alabanza, ¿verdad? Acción de gracias, que también incluye la alabanza. Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, la alabanza cualquiera se lo da, pero postrarse y adorar, solo el Hijo de Dios lo puede hacer. Es decir, se necesita, obviamente, una preparación, se necesita una serie de pasos. Mire, usted quiere adorar, entonces los 3 pasos serían, entre con acción de gracias. Segundo, alabe. Y tercero, adore. Ahora, ¿qué es lo que hizo Babilonia? ¿Cuál es la confusión? Porque ahí dice, ninguno se presentará con las manos vacías. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Entendió una vez adorar, sin haber hecho nada de lo anterior. Y eso crea conflicto en la persona, porque entonces no va a sentir, no lo va a poder hacer bien en el orden correcto. Ahora, ¿cómo tendría que hacer? La Biblia dice, por ejemplo, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros del Señor, con su actitud. Porque, le repito, llegó con cargas, está triste que haga oración, después ya que cante alabanzas. Pero, ¿cómo va a ponerse lo que decía el Salmo 137? ¿Cómo van a llegar ellos a adorar a Dios cuando todavía son cautivos y cuando los están oprimiendo? Entonces no pueden presentar una ofrenda de olor grato, un perfume de adoración a Dios, si ni siquiera se han despojado de lo anterior. El error de Babilonia está en ese sentido, de que quiere hacernos caer en eso, no necesita hacer todo lo demás, solo esto lo debe hacer. No, no es así, hay un orden. Porque si la persona, en primer lugar, no es agradecida con Dios, no está agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida, por la familia que tiene, por su salud, por el trabajo, por las bendiciones que ha obtenido, entonces si no está agradecido, ¿cómo va a querer adorar? No tiene nada, ¿verdad? Amén. Amén. No, hermano, incluso, por ejemplo, como tenemos nuestra expresión coloquial aquí en Guatemala, ¿verdad? Como Juan por su casa. Y no, incluso cuando nosotros vamos a una casa extraña, ¿verdad? Lo primero, ¿qué es lo que se hace? Tocar la puerta. Y luego cuando alguien abre la puerta, bueno, pues uno presentarse, mire, vengo a buscar a fulano de tal. Ah, sí, pase adelante, siéntese en la sala. Hay un orden, ¿verdad? Y si luego, bueno, pase a la mesa. Y si le pasa a la mesa, bueno, ahí está el baño. Y si era el baño, pues allá estás, atrás el patio, pero está el perro. Tenga cuidado, no lo vaya a morder. Entonces, hay un orden. ¿Y qué pasa si nosotros nos vamos como Juan por su casa hasta adentro? Y no nos dimos cuenta que ahí estaba el perro y estaba sin amarrar. Porque a alguien le ha pasado eso, ¿verdad, hermano? Entonces,
no es lo menos que pasa con el Señor, ¿verdad? Él tiene un orden y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Y que lo hermoso de todo esto, hermanos, hermano, que al aprender ese orden no significa de que, si no lo hago así, el Señor no me va a escuchar, o no me ama, o no me quiere. No se trata de eso. Realmente, cuando uno conoce ese orden, es cuando uno dice, ahora conozco a Dios. Ahora conozco que Él es así. Ahora sé que Él obra así. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, lo conocemos a Él, lo amamos a Él, y sabemos que por amor es que nosotros vamos a hacer las cosas como a Él le agradan, ¿verdad? Como a un papá, ¿verdad? Decir, bueno, papá, ahí está, y se lo tiro, ¿verdad? Y no es así, mire, papá, tal cosa. Entonces sí, lo va a recibir con agrado. Así es como obra el Señor. Pero en el orden de Dios siempre, ¿verdad? Y es lo que usted y yo necesitamos. Mire, déjeme, ya el tiempo ya se nos está agotando, estoy viendo. Entonces solo déjeme que le lea Hebreos 13, verso 15. Dice, ofrezcamos a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, mire, la verdadera alabanza no significa que voy a estar haciendo el sacrificio para ver cómo alabo, no. El sacrificio de alabanza habla de una actitud. No importa la situación en la que yo estoy pasando, tengo que tener ese anhelo de alabar a Dios. Problemas de salud, problemas laborales, problemas económicos, problemas familiares, pero aún así que esté en capacidad de darle la gloria a Dios. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Pero por el contrario, Babilonia no le habla el sacrificio de alabanza. Lo que le hace Babilonia es, mire, reclámele a Dios. ¿Por qué? Y no debe ser así. Pero le digo, eso será tema para la próxima semana. Así que le agradecemos mucho que nos haya permitido estar en su hogar. Juntamente con Armando entramos hoy a su casa y le invitamos a que nos sintonice siempre por Canal 93, por medio de Servicable. Que Dios le bendiga y gracias por su atención.